¿Cuántas tarjetas electorales va a encontrar un ciudadano en las próximas elecciones para Congreso? La respuesta a esta pregunta aquí en Inteligencia Electoral. ¿Dónde consulto mi puesto de votación? ¿Cómo saber si soy jurado de votación? ¿Cuáles son las tarjetas electorales? ¿Qué está prohibido? ¿Qué documentos debo presentar? Para un proceso democrático con inteligencia electoral, a las preguntas de los ciudadanos, las respuestas de los expertos. El próximo 13 de marzo, es decir, en menos de 3 semanas, los colombianos acudirán a las urnas para elegir una nueva Cámara de Representantes, un nuevo Senado de la República y también tendrán la oportunidad, quienes quieran, de votar por unos candidatos presidenciales que han organizado varios partidos. De allí saldrán 3 candidatos presidenciales que luego irán a primera vuelta. Pero subsisten muchas dudas sobre cómo votar, cómo evitar que el voto sea anulado por desconocimiento, por alguna marcación incorrecta. Por eso hemos invitado a Julio Rocha. Él trabaja en la Registraduría Delegada en Materia Electoral y él es experto en toda esta clase de inquietudes que tiene la ciudadanía. Julio, bienvenido. Y la primera pregunta es, ¿cuántos tarjetones me voy a encontrar yo cuando vaya a la mesa de votación? Los colombianos van a encontrar en la mesa de votación 8 tarjetas electorales. En los sitios donde se elige la circunscripción transitoria especial de paz, habrá una tarjeta electoral adicional. Es decir, tendremos 9 tarjetas electorales. Yo llego a mi mesa de votación aquí en Bogotá y el jurado me entrega esas 8 o 9 tarjetas, o en Bogotá, ¿por qué puedo votar? Las tarjetas electorales que van a encontrar los jurados en la mesa de votación van a ser tarjetas electorales para Senado de la República, para Cámara de Representantes, y solo en los sitios donde van a elegirse las circunscripciones transitorias especiales de paz vamos a encontrar tarjetas electorales para ese fin. ¿Cuáles tarjetas se pueden entregar? De todas las tarjetas que va a tener el jurado de votación en la mesa, se pueden entregar solo una tarjeta electoral. Esa sola tarjeta electoral para Senado de la República, bien sea Senado Nacional o Senado Indígena. Una sola tarjeta electoral que también podrá entregar el jurado de votación para Cámara Territorial, Cámara Indígena o Cámara de Afro. Es solamente una tarjeta electoral, Edwin. No se puede entregar al elector más de una tarjeta electoral. Y repito, los sitios que van a tener circunscripción transitoria especial de paz, el jurado de votación también les podrá entregar la tarjeta electoral para que ejerzan su voto por estas circunscripciones. Claro, Julio, esa es una novedad porque por primera vez en Colombia hay 16 curules en la Cámara para elegir 16 congresistas. En aquellos municipios en donde hubo más violencia durante el conflicto, solo en esos municipios donde hubo más violencia, esos ciudadanos que viven allí pueden elegir a esos 16 representantes. Solo en esos municipios. Bogotá no puede votar por curules de paz. Bogotá no puede votar. ¿Dónde están definidos esos municipios? Hay un acto legislativo, la reforma constitucional, está en el acto legislativo 02 de 2021, donde dice exactamente cuáles son las circunscripciones que pueden elegir estas 16 curules para las víctimas. Dice cada uno de los municipios que pueden ejercer el voto para estas circunscripciones. Es decir, que la organización electoral ya dispuso de toda la logística para que esas tarjetas electorales solamente se encuentren en esos municipios y puedan allá mismo entregarse por parte de los jurados de votación a los electores. Bueno, Julio, y en diferentes ciudades del país hay preguntas. Salimos a las calles para escuchar las inquietudes porque las personas tienen muchas dudas sobre cómo votar. Aquí vamos con una de estas preguntas. Desde Barranquilla, quiero preguntar a la registraduría, el día de las elecciones parlamentarias, ¿cuántas tarjetas electorales puedo solicitar? Se puede solicitar una de Senado o una de Cámara de Representantes. Hola, mi nombre es Over Valle, soy de la ciudad de Sincelejo y mi pregunta es, si este 13 de marzo puedo votar en las elecciones de Congreso con mi cédula digital. Claro que sí, puede votar con la cédula digital, también con la cédula azul en policarbonato que se entrega cuando se prepara la cédula digital, o también con la cédula amarilla de holograma si usted todavía no tiene la cédula digital. He escuchado que el 13 de marzo va a haber una consulta interpartidista. Como ciudadano, ¿qué debo hacer para participar, para votar? El ciudadano que vaya a ejercer su derecho al voto tiene que pedirle al jurado de votación que le entregue la tarjeta electoral para consulta. De lo contrario, el jurado no está en la obligación de entregarle al elector. Es decir, yo llego a la mesa y tengo que expresarle al jurado, oiga, yo quiero escoger un candidato presidencial y el jurado me entrega el tarjetón. Él no me lo puede ofrecer, es decir, oiga, Edwin, ¿usted quiere votar? No,
Él no me lo puede ofrecer, según entiendo. Así es, Edwin. El jurado de votación no tiene que ofrecerle al elector la tarjeta electoral para las consultas. Es el elector quien es el llamado a decirle al jurado de votación: yo quiero ejercer el voto por una de las consultas. Ahora, retomando, solamente le va a entregar el jurado de votación una tarjeta electoral. Una de estas tres. Una de esas tres. Votar por verde, azul o el color naranja. Correcto, una de las tres. Ok, perfecto. Queremos mostrar una presentación un poco didáctica, un poco expresiva, donde se verifica que solamente se entregará, como bien lo expresamos ahora, una tarjeta electoral para Senado, la que elija el elector. Una tarjeta electoral para Cámara, la que elija el elector. La tarjeta electoral CITREP, aquí hay que hacer una salvedad, y es que el elector puede votar, hay un voto simultáneo, puede votar por la circunscripción transitoria especial de paz y también por la circunscripción, bien sea Senado o bien sea Cámara de Representantes. Y la consulta, que como bien lo expresamos ahorita, es a ruego. Vamos a tener tarjetas electorales para el Senado, Senado Nacional o Senado Indígena. Vamos a tener tarjetas electorales para la Cámara, Cámara Territorial, Cámara Indígena o Cámara Afro. Vamos a tener para los sitios que tienen circunscripción transitoria especial de paz la tarjeta electoral directamente para esos municipios. Como lo expresábamos anteriormente, solamente el elector se le puede entregar una tarjeta electoral, la que él escoja, bien sea para el Senado o para la Cámara de Representantes. Aquí hay que hacer una salvedad, Edwin, y es que en CITREP se le puede entregar al elector la tarjeta electoral CITREP, donde va a haber CITREP, donde va a haber circunscripción transitoria especial de paz, y adicionalmente se le puede entregar la de Senado y Cámara. Es decir, se permite la votación simultánea para esta población que va a elegir estas circunscripciones. Finalmente, la consulta, como lo precisamos anteriormente. La consulta directamente a ruego, como ya se expresó, donde es el elector quien le dice al jurado de votación que desea votar por esa consulta. Ahora, estos son los colores de las tarjetas electorales reales, las que va a encontrar uno en la mesa. Entonces uno ya sabe que para Senado están estos dos colores, Cámara estos, es decir, para que uno no se confunda. De pronto me traspapelé y me dieron una de color café y yo quería ir a votar por Senado y me dieron una de Cámara, por ejemplo. Igual está especificado. Correcto, Edwin. Para diferenciar todo el material electoral y para que el elector se le facilite su trabajo, igual que al jurado de votación al final de la jornada, cada una de las tarjetas electorales va a contener un color específico. Julio, y también a través de redes sociales nos han escrito infinidad de preguntas. Veamos esta. Si marco solo el número de mi candidato y no marco el logo del partido, ¿el voto es válido? Claro que sí es válido el voto, siempre y cuando esté definida la intención del elector por solamente ese candidato de esa lista. ¿Uno puede pedir otra tarjeta electoral si se equivoca marcando? ¿Y qué pasa con esa tarjeta dañada? Puede solicitar al jurado de votación otra tarjeta electoral teniendo en cuenta que se equivocó. Sin embargo, debe entregar la tarjeta electoral que marcó mal. Esa tarjeta electoral va a ser un material inservible que al final de la jornada se va a depositar en un sobre negro de inservibles y el jurado de votación entregará otra tarjeta electoral para que el ciudadano lleve a cabo su ejercicio del voto. Hay muchas maneras de anular el voto porque a veces uno no tiene esa concentración o ese entrenamiento, marca una X o un círculo o se sale del cuadrito y anula el voto sin querer y se pierde el voto o para el partido o para el candidato que yo quería votar. ¿Cómo es esto, Julio? Primero que todo, dando a entender que esta es una tarjeta electoral para bien sea Senado o bien sea Cámara, vamos a encontrar la calificación del voto o la clasificación de voto preferente y voto no preferente. Un voto preferente es cuando yo tengo mi lista y tengo unos candidatos que hacen parte de esa lista. Es decir, el elector puede elegir por cuál candidato está su intención de voto. ¿A cuál candidato va a elegir en ese certamen democrático? Claro. ¿Qué es un voto no preferente? Es sencillamente cuando se presenta una lista y no deposita, o más bien no presenta directamente unos candidatos para que el elector elija a uno de esos candidatos. Claro. Es decir, yo puedo votar aquí solamente por un partido o movimiento de firmas o bueno. Ya en el voto preferente, voto por un candidato específico. Correcto. Puedo escoger en el voto preferente ya un candidato específico. ¿Y ahí se pueden cometer errores al votar? Es decir, si yo en el voto preferente marco el logo del partido y un número que corresponde a un candidato, ¿ese voto es nulo? Para aclarar, ese voto no sería nulo, sería un voto válido para el candidato. Ejemplo de ello, podríamos ver la diapositiva donde se está marcando directamente, como bien se observa, por la lista. ¿Ese sería un voto válido?
por la lista. Sencillamente suma la lista en este tipo de marcación. Otro voto válido por la lista, cuando se marca directamente en toda esa zona de marcación. Aquí es bueno enseñarle al elector, enseñarle al ciudadano que lo importante en el proceso electoral es verificar la zona de marcación. En esa zona donde el elector debe depositar su voto. Y de ahí viene que no existan votos nulos, que el ciudadano sepa interpretar la zona de marcación y que el jurado de votación en las capacitaciones también le quede claro cómo verificar esa intención del elector. Julio, por ejemplo, si yo no uso una X, sino utilizo un círculo o un visto bueno, ¿eso invalida mi voto? Ojalá la intención siempre se exprese con una X, es como nos han enseñado a marcar. Sí. Sin embargo, si el elector marca con un círculo, marca con un triángulo o cualquier otra forma, es un voto válido y se debe considerar un voto válido porque lo que prevalece aquí es la intención del elector. Una carita feliz, una firma, se supone que el voto es válido porque está dentro de la casilla. Claro que sí. El hecho de yo anotar y esté sobre la zona de marcación en la cual está esa agrupación, esa lista, ese candidato, sencillamente va a dar lugar a que yo verifique si es un voto válido o efectivamente pues es otro tipo de clasificación del voto. Voto válido por la lista, como los ejemplos que hemos visto. Aquí podemos detallar el ejemplo que ahorita hablábamos, donde no es necesariamente una X. Pusieron un sol. Alguien dibujó un sol y esto no anula el voto. Eso no anula el voto. El jurado dice es un voto válido, aquí hay una expresión de una voluntad, quiero votar por esta lista, puso un mamarracho, es válido. Es un voto válido. Voto válido por el candidato. Sí. Cuando la intención del elector está directamente enfocada en ese candidato, como lo podemos ver en esta marcación donde el elector claramente define cuál es su intención de voto. Ese sería un voto directamente válido por el candidato. Voto válido por el candidato. Esta podría resultar polémica. Claro, porque no es una X, no es un círculo, son dos palabras y ahí yo pensaría que el voto está anulado, pero resulta que es válido. Correcto. ¿Y es válido por el partido o por el candidato? Ahí también se podría generar la duda de la ciudadanía. Sí. ¿Cómo clasifico yo ese voto? Sí. Dijimos de principio que lo importante para clasificar el voto es aprender a interpretar la intención del elector. Cuando yo interpreto la intención del elector y verifico por dónde va la traza de su marcación, aquí puedo darme cuenta que perfectamente él deposita su intención en este candidato. Por tanto, es un candidato que obtendría el voto en ese escenario. Se cuenta para el que está marcado, está pisado. El que está marcado, el que está pisado. Perfecto. Ahora, si me lo permite, quisiera también poner en contexto una situación. Marca el elector en este candidato y marca el elector en este candidato. De una u otra forma se pensaría que anuló el voto, porque tiene dos candidatos marcados. Y electoralmente estamos acostumbrados a pensar que una marcación por dos candidatos nos anula el voto. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que en este voto preferente no se da la anulación como tal de voto, porque aquí le va a sumar ¿a quién? Directamente a la lista, al partido. Entonces sería un voto válido para la lista. Otro voto válido como ejemplo, cuando marco por la lista y cuando marco directamente por el candidato. Ese sería un voto válido directamente para el candidato. Aquí es bueno hacer una advertencia, es que solamente es válido por el candidato. No le puedo sumar yo también a la lista. Le voy a sumar al candidato de esa lista. Vamos con el voto no marcado, Edwin. ¿Qué es el voto no marcado? Se puede interpretar de dos formas. O cuando yo marco mi tarjeta electoral como elector por fuera de los candidatos, de los cuadros, de las zonas de marcación. Ejemplo, aquí se anota una frase, eso sería un voto no marcado. Sencillamente no estoy marcando ninguna de las listas o candidatos que hacen parte del certamen democrático. Otra forma de expresar el voto no marcado es cuando sencillamente el elector deposita su tarjeta electoral tal cual como se la entregaron. Así, tal cual. Ejemplo, no marca absolutamente nada y ya en la clasificación que hace el jurado de votación, pues le tiene que dar esa connotación de voto no marcado. Voto en blanco. El voto en blanco tiende a veces a confundirse entre la ciudadanía con el voto no marcado, por el mismo desconocimiento que hay de los dos. Dice, mire, a mí no me gusta ninguno de los candidatos ni ninguno de los partidos, entonces yo voté en blanco y resulta que tiene que marcar la casilla del voto en blanco. Claro que sí. El voto en blanco trae su casilla. En caso tal de que yo vote en blanco, pues tengo que manifestarlo mediante mi traza. Ahí ya se
materializa ese voto en blanco? Es que puede ser la marcación de cualquier forma. En este caso vemos que puso una cara feliz. Esa fue la forma en que el elector demostró que su inclinación política estaba no directamente ante ninguno de los candidatos, sino prefirió votar en blanco. Bueno, y ahora vamos a otra ciudad porque hay más preguntas para Julio, porque las dudas de la ciudadanía pues son bastantes. Quiero preguntar, ¿cuándo un voto es nulo? El voto nulo es cuando yo como elector no tengo una intención clara de voto. Cuando yo como elector marco en la zona de marcación de dos listas diferentes. Cuando mi intención no demuestra que yo como tal esté especificando cuál es la inclinación política que tengo. Para el ejemplo, marco acá, en el voto en blanco como lo vemos, y marqué el candidato 3 de esta lista. Ahí estoy anulando mi voto. El jurado no sabe si quería votar en blanco o si tenía un partido candidato de su preferencia. Se anula el voto, un voto nulo. Otro voto nulo, y aquí vemos que esta traza pasa por más de una lista, por más de una zona de marcación. ¿Eso quiere decir que es un voto? Aquí el elector puso voto en blanco como para significar que iba a votar en blanco, pero la traza invade varias casillas, por lo tanto se anula el voto. La intención no se mide en la lectura, sino por dónde pasa la traza del elector en su forma de marcar. Otro ejemplo similar, ¿cierto? Voto por este. Vemos que no está clara la intención y que de una u otra forma la traza pues invade más de una zona de marcación. Lo novedoso en este proceso electoral es la primera vez que se va a elegir esas curules para las víctimas. Este es un modelo de esa tarjeta electoral. Vemos cómo está demarcada la zona de marcación, ¿cierto? Y vemos los dos candidatos que van a estar en esa lista. Zona de marcación, y verificamos cómo es la marcación también para contextualizar la clase de voto que se da. Voto válido por el candidato. Este sería un voto válido por la lista. Por la lista, sí. Un voto no marcado que maneja la misma práctica que ya vimos anteriormente. No marcar la tarjeta electoral o marcarla por fuera de cualquiera de las casillas, correcto. Voto nulo, lo mismo, la intención del elector casi que enfocada en más de una zona de marcación. Claro, en dos casillas aquí el jurado dice no supe si quería votar por respeto o por honestidad, anuló el voto. Correcto, y ante la falta de intención sabemos que pues así se va a clasificar ese voto. Otra forma de anular el voto. Se van a dar las consultas, por tanto también y para educación del elector y de toda la ciudadanía, es bueno tener claro cómo se van a clasificar los votos en las consultas, porque en las consultas ya no estamos hablando de listas, ya no hablamos de voto preferente, no preferente, hablamos sencillamente de unos candidatos que va a tener esa consulta, que va a ser la fórmula presidencial o va a ser la persona que ellos van prácticamente a señalar para las elecciones a presidente. Y en este sí hay fotografías de cada candidato. En este sí tenemos fotografía de cada candidato y esta... la intención del elector directamente tiene que ir enfocada en ese candidato, en esa zona de marcación de ese candidato, no más. Entonces, ejemplo de ello, ¿cuándo sería un voto válido por el candidato? Cuando directamente el elector presenta su intención, marca sobre la zona de marcación directamente de ese candidato. Esto no es una X, marcó de una u otra forma rayando, pero se puede verificar claramente la intención del elector. Voto nulo, nuevamente, la intención no está completamente inclinada a uno de los candidatos. En este ejemplo marcó los dos. Entonces ese sería un voto nulo y así mismo pues quedaría en los formularios electorales. Voto nulo también. Voto no marcado, los mismos ejemplos, marco por fuera de cualquiera de los candidatos, en este caso, o no marcaría la tarjeta electoral, que es igual a como lo expresamos anteriormente. Buenas, ¿el voto en blanco le suma a algún candidato al final del conteo? Es un mito que siempre se ha tenido y se replica, que es lo peor, y siempre se informa que ese voto en blanco, la suma del voto en blanco va a terminar favoreciendo a uno de los candidatos. Para nada, de una vez dejemos claro que el voto en blanco es otro movimiento. De una u otra forma es la manera como la ciudadanía va a expresar que no está conforme con ninguno de los candidatos o listas que hacen parte de la contienda electoral. Si en la urna se deposita una tarjeta sin marcar nada, ¿ese voto cuenta como un voto en blanco? Ese voto es un voto no marcado.
Ya hicimos claridad que una cosa es el voto en blanco, que tiene su propia casilla de marcación, y otra cosa es el voto no marcado, que prácticamente se da o cuando no marco la tarjeta electoral o la marco por fuera de cualquiera de los candidatos o listas que están en la disputa electoral. Yo quiero preguntarle a la registraduría si yo estoy inscrita en otro departamento, pero en estos momentos me encuentro en el Atlántico y quiero votar, ¿yo puedo ejercer mi derecho al voto? Solo puede ejercer el derecho al voto en el lugar donde tiene inscrita su cédula de ciudadanía. Y terminamos este primer ejercicio de inteligencia electoral. Vienen más ejercicios para resolver todas las dudas de la ciudadanía, gracias a Julio Rocha, de la Registraduría Delegada de lo Electoral. Muchas gracias, Edwin, por la invitación, a la ciudadanía por su atención. Esperemos este 13 de marzo culmine con éxito todo este proceso electoral. Y recuerden, con inteligencia electoral.